Un nivel de inteligencia alto no siempre indica que la persona con el intelecto sea la más estable. En ficción hemos tenido varios villanos que son tan inteligentes como son malvados, como Lex Luthor o varias versiones del Dr. Frankenstein. Pero bueno, la ficción, por más intrigante que sea, nunca se asemeja a la cruda realidad, donde hay verdaderos ejemplos de genios maníacos, pero aún cuando a pesar de sus acciones siguen actuando como personas comunes y cuerdas. Esto se vio en el caso de Teodoro o Ted Kaczynski, el infame Unabomber. El Unabomber. Durante casi 20 años, sus atentados aparentemente aleatorios han matado y mutilado a personas inocentes de todo el país. Una persona brillante e ingeniosa, y también muy terrorista. Luces, micrófonos, que comience lo geek. Es el año de 1942, un 22 de mayo en Chicago, Illinois, donde nace nuestro antes mencionado Teodoro, hijo de Teodoro Richard Kaczynski y Wanda Teresa Dombeck, la cual, a pesar de tener ese nombre, nunca se convirtió en una bruja escarlata. Pero en fin, desde pequeño Teodoro ya mostraba un alto nivel de inteligencia, y durante el quinto grado de su educación elemental realizó una prueba de su cociente intelectual, resultando en un alto puntaje de 167. Para contexto de esto, 100 puntos es lo que la mayoría de la población mundial demuestra, un nivel decente y capaz de funcionar, el ser humano regular en el mejor sentido. El nivel que marcó Teodoro lo pone en la categoría de inteligencia superior, donde entran los del rango entre 156 y 154 puntos de cociente intelectual. Gracias a esto, se le permitió saltarse hasta el séptimo grado, y eso usualmente son buenas noticias, especialmente para un niño, pero para Kaczynski esto fue un impacto no del todo positivo para su vida, pues los estudiantes mayores que el de séptimo grado le jugaban bromas y le lanzaban insultos verbales, y rara vez interactuaba con otros niños, incluso cuando jugaba con ellos. A pesar de su alta inteligencia, Teodoro era bastante tímido, y esto limitaba su desarrollo social. He's a very intelligent, very methodical, and worst of all, very patient killer. He has no problem. Afortunadamente, no fue difícil para Teodoro pasar por el resto de su vida académica, incluso sintiendo un poco de insatisfacción en lo fácil para lo que él eran las matemáticas avanzadas, terminando sus estudios de bachillerato un par de años antes de lo usual, y así con solo 16 años de edad, Kaczynski ya estaba estudiando en Harvard, donde fue estudiante de los catedráticos William Quinn y Henry Murray, estudiando lógica y personalidad con notas altas. Parte de los estudios de filosofía que tuvo Teodoro involucraban cierta evaluación psicológica en un experimento donde se condicionaba al súbdito o estudiante para solicitar cierta reacción bajo estrés y presión. Eran grabados durante este proceso y luego les repetían a los alumnos lo que ellos decían bajo esas condiciones para ver qué tipo de reacción estos tendrían de sus propias palabras. Irónicamente, Teodoro se mantuvo estable durante estos experimentos, lo cual contrasta con su actitud y acciones del futuro. He was a good kid. No problems with delinquency. How do you tell people he's easily hurt and he goes off by himself? Por esta razón, muchos atribuyen a este experimento como un momento donde se plantó una semilla en la psique de Teodoro, que lo llevaría a ser más extremo en los siguientes años, aunque no se reflejara entonces. Para cuando él ya estudiaba para un máster y un doctorado en matemáticas, todavía demostraba una capacidad para sobresalir de alguna manera, incluyendo resolver un problema que uno de los profesionales de la Universidad de Michigan no pudo resolver. Esto en solo un año. De ahí se puede resumir los siguientes de Teodoro como un logro tras otro, desde ser reconocido como el mejor estudiante de su año hasta impartir clases a otros estudiantes y ganarse el puesto de profesor asistente, un prestigioso puesto en la Universidad de Berkeley, California. La naturaleza social de su posición como profesor era demasiado para Ted. Tan solo no parecía encajar. Pero después fue cuando las cosas empezaron a cambiar, pues de una manera repentina dejó su prestigioso puesto a la edad de 26 años, se mudó a la casa de sus padres por un par y eventualmente construyó una cabaña remota en Lincoln, Montana, donde vivió una vida sencilla, casi salvaje, donde no usaba agua potable o dinero y se alimentaba cazando animales. Hizo unos trabajos por aquí y por allá, incluido trabajar con su padre y su hermano en una fábrica, y secretamente comenzó a hacer bombas usando parte de
de su dinero y de su familia que lo apoyaba económicamente, y de esa manera, en 1978, durante el mes de mayo, Teodoro mandó su primera carta bomba, en este caso a un profesor de ingeniería llamado Buckley Christ, pero no de manera directa. Teodoro dejó el paquete en un aparcamiento de la Universidad de Illinois en Chicago, o al menos ahí fue encontrado, y el paquete tenía escrito al profesor Christ como el remitente, así que los que encontraron el paquete lo devolvieron al profesor. Por suerte, Christ se dio cuenta que la letra con la que estaba escrito sus datos de remitente no era la suya, y llamó a un policía del campus para investigarlo, el cual explotó cuando el policía lo abrió, pero solo resultó en unas heridas en su mano izquierda que fueron atendidas en un hospital, y fue así como Kaczynski mejoró en sus estudios continuamente. También mejoraría sus bombas al hacerlas explotar más rápido, usando baterías, añadiendo a su sistema tan efectivo como casero. Maybe once or twice a month he'd come in, get his groceries, and maybe go over to the laundromat and do his laundry, and that was about all I ever seen him. Un año después de su primera bomba, envió otra a la misma universidad, y esta estaba oculta en una caja de cigarrillos y puesta en una mesa. Un estudiante bajo el nombre de John Harris la abrió y solo sufrió heridas leves. Los siguientes blancos de Teodoro fueron aerolíneas, más específicamente agentes trabajando en estas. En 1979 logró poner una bomba en el equipaje del vuelo 444 de American Airlines que voló hacia DC desde Chicago. El piloto de vuelo hizo un aterrizaje de emergencia cuando se llegó a notar los humos que venían de la bomba, y varios pasajeros fueron tratados médicamente por inhalación de humo. A pesar de que el explosivo tenía los suficientes componentes para haber destruido sustancialmente el avión, afortunadamente el mecanismo temporizador del explosivo había fallado. El FBI investiga una misteriosa explosión ayer a bordo del vuelo 444 de American Airlines. Kaczynski envió su siguiente bomba al presidente de American Airlines, un tal Percy Wood, el cual sufrió heridas y quemaduras, pero sobrevivió a la detonación. Wood moriría en el 2008 por causas naturales. Teodoro dejaba pistas falsas en sus bombas con el propósito de confundir a los investigadores, dejando notas y pedazos de madera en los contenedores de sus creaciones. Si los paquetes seguían llegando, solo sería cuestión de tiempo antes de que alguien fuera asesinado. El FBI se hizo cargo de la investigación y llamaron a el caso una bomb, significando University and Airline Bomber, traducido en español, el bombardero de la Universidad de Aerolíneas. Y debido a los componentes de los explosivos siendo tan crudos y poco profesionales, llamaron al sospechoso como el bombardero chatarra, en inglés, The Junkyard Bomber. Tras varios procesos para perfilar al supuesto terrorista, el ahora conocido como una bomber, se ofreció una recompensa de hasta $1 millón para cualquiera que tuviera información del paradero de este. Teodoro dejó otro paquete bomba en la Universidad de Utah, donde fue desactivada un escuadrón antibombas antes de que pudiera hacerle daño a nadie. Al año siguiente, otro paquete bomba fue enviado al profesor Patrick C. Fisher de la Universidad Vanderbilt, el cual se encontraba de vacaciones cuando su secretaria abrió y recibió heridas en la cara y manos. We think we're looking for a white male with a high school education. He might even appear to be a very nice guy with no apparent predisposition to violence. Durante los siguientes años, varios estudiantes, profesores o capitanes de fuerzas armadas recibieron paquetes bomba como estos. Algunos tuvieron suerte de ser encontrados para poder desactivarlos, y otros sufrieron heridas como las que hemos descrito anteriormente. Algunos incluso perdieron visibilidad en un ojo y unos dedos de la mano. Pero en 1985, una de las bombas de Kaczynski terminarían tomando una vida, en este caso, la del dueño de una tienda de computadoras de 38 años de edad, el señor Hugh Scrudon. Esto debido a que la bomba, que se encontraba en un estacionamiento de la ciudad de Sacramento, California, también tenía clavos y astillas, en lo que plantaba otra bomba, esta vez en la ciudad de Sand Lake en Utah. Fue visto por alguien y con eso se pudo dar la descripción de Luna Bomber, un hombre con bigote, una capucha y con lentes de sol. Esto en el año de 1987. El número de agentes dedicados al caso disminuye, mientras él perfecciona su técnica. Por 6 años, Kaczynski tomó una especie de descanso de su explosiva carrera terrorista y en 1993 envió 2 bombas en la misma semana, una a un investigador de la Universidad de California y otra a un profesor de computación científica de la Universidad de Yale. Ambos resultaron con heridas. Kaczynski tuvo a su segunda víctima mortal en el 94 cuando una de sus bombas mató a Thomas Moser, oculta en un paquete que fue enviado a su casa en Nueva Jersey. La tercera y última vida que tomó fue la de Gilbert Murray,
Conway, presidente de la Asociación de Ciencias Forestales de California. En 1995, Kaczynski mandó cartas a varios medios de comunicación donde dejó en claro sus objetivos y que siguiendo ciertas condiciones dejaría el terrorismo. Se decidió que se publicaría el llamado Manifiesto del Unabomber en caso de que alguien pudiera reconocer al autor al leerlo. Cuando el editor de la revista Penthouse se ofreció a publicarla, Kaczynski respondió que debería publicarse en un medio más respetado como el New York Times o el Washington Post. De otra manera, mandaría otra bomba para matar a alguien como reprimienda. The FBI is a joke, he writes. And today, the task force assigned to find the bomber couldn't say they're any closer to catching him. Así, el 19 de septiembre de 1995, el Washington Post publicó el manifiesto, titulado La Sociedad Industrial y su Futuro. Allí Kaczynski se refería a él como nosotros o el CL, Club de la Libertad, algo que no parece encajar debido a que no hay indicios de Teodoro trabajando con alguien más. Posiblemente haya sido otra manera de confundir a los investigadores. El manifiesto detalla cómo, según el autor, los avances en la tecnología han hecho de la vida y la existencia humana algo terrible y poco satisfactorio, como ha controlado el desarrollo del potencial de la raza humana y otras cosas así que seguramente tu tío borracho, dicen en la cena de Navidad. También culpó a los problemas más grandes de la sociedad en la llamada izquierda y en conservadores, incluso dándole sus puños bajos al feminismo, la cultura LGBT, los activistas a favor de los discapacitados, los que defienden los derechos de los animales y otras cosas. En resumen, Kaczynski fue el usuario de Twitter original antes de que Twitter existiera. Se retiró de modo extremo de la sociedad, creyendo que su visión del mundo era correcta y que debía actuar al respecto. Llamó a un cambio en la sociedad y un regreso a una forma de vivir más primitiva, muy antitecnología y ejerciendo presión sobre los ideales de la izquierda sin incitar a la violencia, así que al menos tuvo esa decencia. Tras la publicación de este manifiesto, el FBI recibió varias llamadas para recibir información acerca de la posible identidad del Unabomber, e irónicamente de los testimonios más valiosos resultó ser el del hermano de Teodoro, David Kaczynski. David inicialmente rechazaba las sospechas contra su hermano, pero después de la publicación de su manifiesto, se volvió más sospechoso debido a que reconocía el estilo de escritura y prosa como pertenecientes a Teodoro, además de que este ya había escrito papeles acerca de peligros del avance de la tecnología para que se publicara en algún medio durante los años 70. David incluso llegó a contratar a un detective privado para investigar a su hermano, así como a un abogado para organizar evidencia de las actividades de Teodoro. Esto eventualmente llevó al FBI comparando las cartas de Teodoro de los 70 con el manifiesto del Unabomber y se notaron suficientes similitudes para poder tener una orden de arresto. Y así, el 3 de abril de 1996, los agentes arrestaron a Teodoro Kaczynski en su cabaña, donde encontraron miles de componentes para bombas, escritos de experimentos con los explosivos y una bomba que estaba lista para ser enviada, suficiente para poner a cualquiera en la cárcel por mucho tiempo. Late this afternoon, Ted Kaczynski was taken from his backwoods cabin, leaving folks in the nearby town of Lincoln stunned. Esta investigación del FBI fue la más cara en su época, con la organización habiendo gastado más de $50 millones durante la investigación y todo el proceso. Kaczynski fue acusado por 10 cargos de creación, entrega y uso de explosivos, y fue condenado a 8 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Teodoro rechazó ser considerado como un demente durante el juicio y trató de defenderse con un abogado en la corte usando sus argumentos contra la tecnología, pero obviamente esto no funcionó, y al día siguiente trató de quitarse la vida, pero igualmente fracasó. En prisión, Kaczynski se hizo amigo de Ramsey Joseph y Timothy McVeigh, los causantes del ataque terrorista en el World Trade Center de 1993, no confundirse con el ataque de las Torres Gemelas del 2001. I couldn't believe it when I saw him. Oh gosh, I figured, oh my God. Hasta el día de hoy, al momento de la realización de este video, Kaczynski continúa sirviendo su sentencia en el Centro Médico Federal Butner en el norte de California. Ahora con 80 años de edad, sus acciones y manuscrito han dejado un legado. Académicos ven el genio detrás de los actos extremos de sus escritos y otros ataques terroristas, y organizaciones fascistas han citado las acciones de Teodoro Kaczynski como una inspiración, y otros simplemente toman sus acciones como las de otro terrorista que decidió que su vida era poco satisfactoria y por ende otros debían pagar por ello con sus vidas. To have a major news magazine call this man mad genius
this is something I found disgusting. Si bien esto demuestra que solo porque haya inteligencia no significa que también haya sabiduría e incluso personas de alto intelecto que pueden llegar a sucumbir a los peores instintos de nuestra especie, Kaczynski verá el avance de la tecnología como algo malo para la humanidad, pero preferimos la filosofía de Star Trek en este caso, el uso de la tecnología para el beneficio de la humanidad. No falta mucho para que el genio de un hombre nos lleve a encontrarnos con formas de vida alienígenas, con orejas puntiagudas y con viajes a la velocidad de la luz. Y no es por nada, pero dudamos que se llegue a ese futuro enviando bombas a todos lados. Buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones. Ir audazmente a donde el hombre jamás había llegado. Dime lo que opinas, déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta Bocina Geek 2.0, comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.